Muy buenos días, mi nombre es Daniela Salamanca. Me encuentro con mis compañeras Keren Gisette, Daniela Mauri y Juliana Montoya del grupo número 59 de modelos de intervención psicológica. El día de hoy queremos presentar al psicólogo Juan Ramírez, el cual nos contará su experiencia como profesional en el campo de la psicología y familias. Primero es importante abordar que el campo de la psicología y familia se enfoca en comprender y entender la dinámica, los vínculos y los problemas que se puedan surgir dentro de un vínculo familiar. Desde esta perspectiva, el psicólogo no solamente verá al individuo como un ser único, sino que además verá su relación, la comunicación, el rol que desenvuelve dentro de su rol familiar. Nos interesa explorar esa experiencia con el psicólogo y mirar qué acciones psicosociales se desarrolla, los principios éticos que se orientan dentro de esta práctica y la idea, vamos a leer el consentimiento informado, que es que la entrevista estará grabada bajo la participación voluntaria de cada uno de los asistentes y que permitan grabar. Cada uno de los asistentes está de acuerdo. Sí. Bueno, entonces vamos a Sí. iniciar con la entrevista, en la cual va a empezar mi compañera Daniela Mauri. Hola, se nos fue Daniela. Yo. Listo. Ya puedes empezar, Daniela. Hola, qué pena de problemas de conexión. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al psicólogo y una disculpa por los diferentes inconvenientes que hemos estado presentando. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, este tiempo que sé que va a ser muy enriquecedor para cada uno de nosotros, porque qué más que un profesional ya el área de psicología nos brinde algo de su experiencia. Entonces, quería precisamente empezar por esa parte, que nos y familia como psicólogo clínico. ¿Cómo llegó a esta especialidad? ¿Cómo es trabajar el campo de la psicología y familia desde lo clínico? Bueno, buenos días para todos. Gracias por contar pues como con, digamos, por hacerme la invitación. De antemano ofrezco disculpas por los ruidos externos, pero bueno, ¿cómo llegué a esto? Pues digamos que desde mi profesión eh, he logrado pues lograr percibir la necesidad que tienen las personas digamos, de tratar de llevar una vida, digamos, como lo más equilibrado posible desde la parte mental y emocional. Esto, digamos, haciendo parte pues de un grupo, de un núcleo, del cual nosotros le podemos llamar familia, y al mismo tiempo la familia estar pues como incluida en la sociedad en general, ¿cierto? Es por eso que nosotros desde la profesión logramos pues como entender esa parte, la participación del ser humano en estos grupos. Por mi parte, digamos que en el 2018 que yo me gradué, logré pues ir entendiendo esto poco a poco. Es por esto que, digamos, desde la primera experiencia que yo tuve laboral, que fue en el Centro de Atención al Joven Carlos Gerard Restrepo, que coloquialmente se le llama La Pola, es un centro donde, digamos, los menores de edad, digamos, como que realizan ese tipo de acciones que son delictivas y que ahí uno logra percibir
todas estas acciones que se realizan o se dejan de realizar desde la familia, desde ese grupo familiar, pero también con la omisión digamos, de la sociedad, porque ahí es donde se vulneran muchos derechos, repito, por parte de la familia y por parte de la sociedad, y por los cuales, por decir algo, los adolescentes pueden realizar después este tipo de acciones. Ahí, ahí en ese campo, al menos desde mi ámbito personal y profesional, logré percibir entonces ese tipo de necesidades que tenía la familia y el ser humano. Es por esto que, digamos, para mí se me vio una necesidad de abordar ese tema psicosocial, clínico y comunitario. Entonces, por eso he estado pues como abordando ese tema y siendo pues como muy importante para los otros, las otras experiencias laborales que he tenido. Y Me, ah, sí, sí, qué pena interrumpirte. tranquila. Eh, yo le hago una consulta, ¿de acuerdo? Ahorita nos estabas hablando sobre que vivimos muchas veces de acuerdo a cómo se nos dicta que debemos vivir y lo que debemos, la manera en que debemos actuar para que sea correcta, ¿cierto? Entonces, dentro de pronto de esas experiencias que ya has conocido a través del tiempo, ¿cuáles crees que han sido las problemáticas familiares que se repiten con mayor esas causas, de acuerdo a que somos una sociedad, una comunidad que vivimos por el sentir de otras personas y no por el propio? Bueno, no le comprendí muy bien, está como interrumpida la conexión. Es Eh, como, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes dentro de la ok. dinámica familiar? Bueno, problemáticas son muchas en ese grupo familiar, ¿cierto? Sin embargo, pues las más comunes son se presenta la ruptura familiar, se presenta también, digamos, violencia intrafamiliar, y en ese tipo de violencias está violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Y a partir de eso se logra entonces eh, abordar como con sus características propias cada una de esas problemáticas, ¿cierto? Y lo otro es, digamos, la falta de norma o el acatamiento de la norma. Es donde son unas estructuras débiles, estructuras normativas débiles por parte del tutor los guías o los padres de familia, donde ni siquiera ellos acatan las normas y por ende pues son los menores de edad o los hijos los cuales no tienen en cuenta esto. Y de ahí en adelante ya se empieza a dar pues como una, una estructura social debilitada, ya que uno empieza a notar la falta de norma a nivel pues de sociedad. Bueno, continuemos con el siguiente bloque. Listo, Bueno, lo sigo. Bueno, buenos días, mi nombre es Keren Madrigal y te voy a estar haciendo unas preguntas en base al área de acciones psicosociales en tu trabajo. Entonces, ¿nos puedes contar desde tu experiencia qué acciones o acompañamientos considera claves para apoyar a las familias en los diferentes tipos de casos que se presenten? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué acciones? Ujú, Es la intervención individual. En la intervención individual, a cada uno de los miembros del hogar, uno logra identificar, digamos, como las características propias de cada uno y el rol ujú, que está llevando eh, dentro del hogar.
Entonces, en esa identificación de manera individual, uno logra entender el todo, ¿cierto? Entonces es mirar la parte, es decir, el individuo, para lograr entender el todo que es la familia. Okay. Ahí en esa parte, digamos que uno puede identificar características propias, por decir algo, de la misma personalidad, temperamentos, el acatamiento de la norma, por ejemplo, otros tipos de factores como, digamos, bueno, y cosas propias de cada individuo. Entonces, por ejemplo, digamos, la propia personalidad, la parte de la escolaridad, la edad, todo este tipo de acciones, ¿cierto? Y por eso es que se logra entonces entender el todo, como les digo, ¿cierto? Ahora, yo desde mi propia, digamos, propia experiencia, yo he logrado pues también como percibir algo y es, son, por decir algo, ya es la teoría ahora de que no es solamente la familia, digamos, tradicional, papá, mamá, Sí, hijos, sino que bastante cierto. ya son familias de pronto extensas, se le podría considerar, por ejemplo, monoparental, la familia extensa, bueno, en fin, todo eso. Y eso también hace que uno logre entender, digamos, como esas dinámicas propias, ¿cierto? Ok, o sea que por diferentes, todas las familias van a tener diferentes tipos de acompañamiento. Absolutamente. Ujú. Pero Keren, con tu pregunta yo sí quería, o sea, ser muy enfático en algo, y es, para entender toda la dinámica familiar, es entender el uno a uno. Porque Ok. esa pregunta que tú me haces es fundamental, y aunque Ujú. es es como lo más, coloquialmente, como se dice, lo más trillado que uno puede escuchar, pero es entender el grupo familiar desde lo individual. Ok, muy bueno tenerlo en cuenta y nos cuentas, por favor, cómo combina su trabajo clínico con otros apoyos de la comunidad o de instituciones no, espérate, sí, para mejorar, bueno, espera, cómo combina su trabajo clínico con otros apoyos de la comunidad o de instituciones para ayudar a mejorar a las familias. O sea, Entonces, como en la parte social y con la parte clínica. entonces al momento de atender pues a una persona, ¿cierto? Y Ujú. lograr entender como su rol o su posición de manera importante en el grupo familiar, se logra identificar pues como esas características. Ujú. Si al momento uno tiene que, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como tomar mano de otras instituciones o de otros profesionales, uno lo puede hacer de manera tranquila, ¿cierto? Con la convicción de que está haciendo pues como su trabajo en pro del individuo y de la familia. Entonces, es importante tener el aporte y el apoyo de trabajo social y de esa manera hacer un trabajo conjunto donde se logre identificar esas características individuales y particulares y colectivas, pues como de la familia. Mm. Ahora, si hay de pronto problemáticas quizá más complejas, es necesario, digamos, remitir Dígale a a la tía que otras si le puede entidades animar, que es que yo estoy legales. haciendo un video Compañera Juliana, activaste el audio. Hola, ¿ya me escuchan? Hola, ya. Bueno, qué pena al fondo. No, Bueno, el entonces, audio. No, es que todavía no había terminado la intervención del psicólogo y activaste el audio. ok. Listo. Entonces, no, voy a terminar esta idea, termino esta idea. Ajá.
si uno le toca en medio de la intervención, digamos, remitir a entidades de pronto legales, ya uno lo hace, pero también como mirando esa parte de salvaguardar los cuidados, digámoslo así, de la familia. Entonces, se remite un caso a comisaría de familia, a ICBF, se puede remitir también a policía de infancia y adolescencia, Ujú. es decir, Se depende de combinan. cada caso. Ok. Y en la parte de que, bueno, usted ha llegado a participar en programas de prevención o fortalecimiento familiar. ¿Y qué papel ha llegado a cumplir ahí? O sea, en los programas de prevención. Sí. Sí, sí, yo he participado. Digamos que es algo no tradicional, por ejemplo, es intervenir un sector específico desde una entidad, sino que las pocas veces que he participado, pero que han sido muy enriquecedoras, es desde un trabajo, desde una actividad de voluntariado. Y Ujú, esta se llevó a cabo en diferentes municipios con una fundación llamada Las Golondrinas y en conjunto con la Gobernación de Antioquia, ujú, donde visité varios municipios en varias veredas, donde fue, por ejemplo, Remedios, Anorí, ujú, Tarazá, Amalfi, y ahí en esas ujú, veredas se lograba hacer un trabajo conjunto, como ya les decía ahorita, con trabajo social, desde la medicina, enfermería, odontología, y ahí en medio de ese tipo de acciones lograr realizar pues como esa intervención y mirar entonces esas acciones que se estaban llevando desde ese ámbito psicosocial. ujú. Ahí en esa parte, Keren, digamos Sí, que sí es importante mm, abordar pues como ese tipo de problemáticas, ya que son, digamos, familias diferentes. Y ahí es donde uno logra hacer esa diferenciación desde no lo tradicional, las familias tradicionales, sino desde otros ámbitos, en otras regiones y otro tipo ujú. de culturas, ¿cierto? Ok. Y pasando ya a las siguientes preguntas acerca del trabajo indisciplinar y transdisciplinar. Cuéntanos con qué otros profesionales suele trabajar cuando atiende casos familiares, como por ejemplo trabajadores sociales, médicos, docentes, abogados, específicamente, ¿con cuáles? Sí, actualmente efectivamente lo que tú dices es ese trabajo conjunto con esos profesionales, trabajo social, médico familiar y enfermería, ¿cierto? Ujú. Actualmente. Pero Ok. siempre es un trabajo en conjunto con trabajo social que hacen un gran aporte pues, para las personas y las familias. Mm, ¿Y cómo se coordina entre los diferentes profesionales para que la atención a la familia sea completa? ¿En qué tipo? Sí. Primero desde la misma historia clínica, ¿cierto? Donde cada profesional tiene acceso a ella y lograr identificar como las propias características. Y lo segundo es digamos, de esta manera, desde un staff donde se dan a conocer esas características propias o esas problemáticas que son más visibles y son más difíciles y complejas a veces de tratar. Ok. ¿Y nos podría contar un caso donde trabajar con varios profesionales haya sido una esencial para mejorar la situación de una familia? Sí, ese caso, voy a contar algo. Una adulta mayor vive con su esposo y su hijo. Y el esposo, digamos, muy enfermo, postrado en la cama, pensionado del Estado, pero el hijo es quien recibe el dinero. Ujú, Y la señora, pues, recibe lo más mínimo
de parte del hijo. Esto se llama eso se puede considerar como o catalogar como una violencia económica. La señora empezó a enfermarse y recibió atención médica, pero sin mejoría alguna. Al momento pues de ser enviada a psicología, que al mismo tiempo yo le hice la remisión a trabajo social, se logra identificar pues dicha problemática y ya se envía el caso pues también a comisaría de familia. La señora, después de un trabajo, digamos, como que de citaciones en la comisaría de familia y el abordaje también del Estado por parte de la comisaría de familia y la policía y de ICBF, la señora pues con los días empieza a mostrar pues como mejoría en su salud. Entonces es un trabajo que se tiene que integrar con varias entidades, pero hablando pues de los profesionales de la salud, es mirar cómo la persona empieza a somatizar esos problemas individuales y familiares, pero todo llevando un trabajo conjunto de Ok. varios profesionales de la salud. O sea, que usted trabaja así como con, digamos, así como lo mencionamos ahorita, trabaja con diferentes tipos de personas y todas ellas van construyendo como ayudando a formar el caso. Por ejemplo, aquí donde yo estoy residiendo, yo estoy laborando como auxiliar de psicóloga. Y cuando se trata, por ejemplo, de un proceso donde la mamá no está respondiendo o la familia no está respondiendo por un niño o algo así, ya no es un caso que le toca al psicólogo directamente, sino que también se puede apoyar con comisaría de la salud para que ese caso se pueda llevar a otras partes. O sea, eso es como un proceso solamente que nosotros vamos como identificando la situación. O sea, y vamos dividiendo las cosas y mirando por dónde es que va para, para seguir dándole respuesta o solución a la situación. Y bueno, Juan, ¿cierto? Juan, vamos a continuar entonces con nuestra compañera Daniela. Muchas gracias por responder esas preguntas. Con gusto. Bueno, en cuanto a los principios éticos que tienes que aplicar en la práctica profesional, quisiéramos saber qué principios éticos consideras que son fundamentales, cómo los manejas en cuanto a la confidencialidad y como qué dilemas éticos encuentras más dentro de esa pues dentro del campo que tú desenvuelves, qué dilemas has encontrado más en cuanto a esto. Bueno, esa parte ética, digamos que es importante abordarla, ya que sí es necesario, pues, como saber que estamos trabajando, que estamos haciendo todo este trabajo por las personas. Cuando ahorita Keren decía acerca de, digamos, del ejercicio que está realizando, es necesario tener esa comunicación con diferentes entidades y o profesionales. ¿Por qué lo digo? Porque es que siempre se debe de velar por el bienestar de las personas, siempre. Si en algún momento, bueno, es decir, todo lo debo de ponerlo, dejar en evidencia en la historia clínica. Pero si en algún momento yo necesito romper como ese silencio o ese silencio, ese secreto profesional, pero es por la dignidad y digamos, por esa salvaguardar la integridad de las personas, pues se debe realizar. Ese es uno de esos dilemas o de esas problemáticas a las que se llega a uno, o es cierto, ese dilema ético, cuando yo digo, ¿será que denuncio? ¿Será que envío este caso a comisaría de familia? Será que es necesario abordar esto con algún familiar? Pero repito, siempre es como salvaguardando la integridad. Todo esto se debe dejar, digamos, consignado en la historia clínica. Y miren esto, ustedes que están en este campo, todo se debe dejar.
todo, ¿sí? Es importante dejarlo todo, porque si de pronto desde lo ético hay alguna situación que de pronto no se esté llevando a cabo, entonces puede traer de algún tipo de problemática eh, de- para ustedes, pues, ¿cierto? En lo profesional. Y esto también lo digo porque uno tiene que estar siempre prevenido así como con los usuarios, con los pacientes, ya que, vuelvo y lo digo, no debe escribir todo, todo debe quedar consignado. Y esto a uno lo va a salvaguardar, pero al mismo tiempo hace la tarea de brindar bienestar a las personas por el mismo trabajo clínico que se está realizando. Entonces, ese es uno de los dilemas cotidianos a los cuales uno se enfrenta, porque son problemáticas que uno dice, ¿y aquí yo qué hago? ¿Yo qué hago con este caso? ¿Cierto? Entonces, sería como eso. Muchas gracias. Sigue Daniela. No, la compañera Juliana. Juliana no nos ha compartido sus preguntas. Hola, hola, listo. Hola, Juan. Yo te voy a, pues, a hacer unas consultas sobre los modelos psicológicos utilizados, fundamentos teóricos y técnicas. ¿Qué modelos o enfoques teóricos utiliza principalmente para trabajar con familias? Por ejemplo, en el sistemático, perdón, en lo cognitivo-conductual y lo narrativo. Hola Juliana. Hola. Bueno, es el sistémico, ¿cierto? Entonces, ese se tiene que siempre tener presente, porque ahí es donde lo he venido de pronto diciendo con algunas respuestas, pero es mirar de manera individual y después lo colectivo. Para yo entender cómo es esa dinámica familiar, yo debo entender los roles de cada uno y digamos, la personalidad de cada uno. Ese enfoque sistémico es importante porque a mí me ayuda a entender de la parte al todo, ¿cierto? Ahora, uno también debe, como se dice coloquialmente, echar mano también de lo, digamos, de lo cognitivo-conductual, porque también es entender, digamos, a nivel individual, la persona qué es lo que está realizando, cuáles son las problemáticas y cómo está, digamos, como su enfoque lo dice. Es decir, qué tipo de acciones está realizando, cómo es su conducta frente a tal evento o a tal acción en la familia. Entonces, si yo hago una entrevista individual, ¿cierto? Yo ahí yo puedo entender qué es lo que está pensando y sintiendo esta persona y no justificar, pero sí tratar de entender a qué se deben tales acciones. En la parte sistémica ya es entender esta persona o este individuo, por qué tiene tales acciones y entender ya el grupo familiar. No sé si de pronto estoy hablando muy enredado, pero se trata es como de mirar cuáles enfoques podrían ser más efectivos, pero yo considero que el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque sistémico son fundamentales para entender todo lo psicosocial y lo familiar. Ah, bueno. Eh, También nos puedes como explicar bien por qué considera que estos modelos son los más adecuados para el trabajo con las dinámicas familiares. Bueno, sí, nuevamente, Juliana, nuevamente, es necesario entender como esas dinámicas familiares y sociales. Es que, mire que estoy hablando mucho de familia, pero también puedo hablar de una comunidad, ¿cierto? De un sector de la ciudad o de una vereda
o de un barrio, en fin, de un grupo cualquiera determinado. Pero para yo entender esta comunidad de un enfoque psicosocial, pero entonces también debo de saber cada persona desde un ámbito cognitivo-conductual, pero también el grupo, o familiar o social. Entonces ahí es donde yo puedo echar mano pues como de ese enfoque sistémico. Esto a mí me va a permitir entender el individuo y la sociedad. Por eso es necesario, digamos, como que esa no actuar solo desde lo profesional, sino que, repito, también como con un trabajo guiado, con trabajo social, quizá con otros, no sé, terapeutas o incluso hasta el sistema, digamos, institucional, de una comisaría de familia, el ICBF, las diferentes entidades que tiene pues como el Estado para actuar frente a ello. Pero, repito, Juliana, con tu pregunta se aborda casi que, digamos, como casi que lo mismo, y es entender a la persona y saber cómo está actuando en un grupo, o familiar o social. Ok, bueno, entonces le damos como paso a la compañera Daniela. Bueno, Dani, antes de que hagamos el cierre, yo, yo quería preguntarle algo a Juan. Una de las, digamos, como ay, no sé cómo decir, del apoyo que menos te escuché, fue como la parte de psiquiatría. Entonces, psiquiatría no entra dentro de ese proceso, como dentro de esta intervención mucho. O sea, es más como para lo clínico y ya. Sí, lo que pasa es que ya cuando se remite a psiquiatría, ya son casos de pronto como más complejos. Mm, sí, ya son como ya el abordaje de manera individual, ¿cierto? Pero ahorita que con todas estas preguntas estamos abordando lo familiar, lo social, lo psicosocial, puede desembocar en problemas psiquiátricos, ¿cierto? Es muy complejo esto, pero o sea, eso es como una cadena de situaciones que desde lo psicosocial o lo familiar también se puede llegar a algo psiquiátrico, pero a la larga, ¿cierto? A la larga, pero ya la parte psiquiátrica, cuando yo hago remisión a psiquiatría o a neuropsicología o a neurología, ya es porque ya son abordajes más de manera más individual que también, repito, o sea, a la larga tiene que desembocarse en algo por una mala, digamos, confrontación o afrontación más bien del problema individual o familiar. Ok, muchas gracias. es como cuando ya hay un cúmulo de situaciones que se guardan las personas dentro de la familia, dentro de eso, que muchas veces como que vamos cargando con culpas innecesarias, con situaciones familiares que nos traemos a nosotros mismos y de pronto eso puede llegar a desembocar en una situación ya mucho más crítica, como la que nos hablaba Juan. Claro, por ejemplo, lo que dice Daniel es que supongamos nosotros hay una ruptura familiar por una por mala comunicación. Entonces, cualquier problemática pequeñita hay una ruptura familiar. Entonces, hay una separación de pareja o entre padres e hijos, en fin. Esto, si la persona no aborda esto desde una manera individual con terapia, con psicoterapia, en fin, entonces la persona va a terminar quizá aislada del mundo, por así decirlo, de la sociedad, se en sí misma, no come, en fin, y su conducta es absolutamente ya exacerbada. Y esto pues va a posibilitar que ya no haga parte
de la familia o de la sociedad, se aísla y ya termina entonces teniendo múltiples situaciones. Entonces ya no va a dormir, ya sus hábitos alimenticios y de sueños ya van a ser más complejos. Esto le va a generar entonces alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, olfativas, digamos, agorafobia, entonces ya no sale a la calle. Esto le va a generar también de pronto como ese temor a las personas, el temor de hablar con las demás personas. Entonces esto ya le va a generar remisión a psiquiatría, y algo pues generado, si uno se devuelve en el tiempo, por una mala comunicación de las cosas y el guardarse, como Daniela lo estaba diciendo, el guardarse las cosas y el no abordaje de esas problemáticas individuales que se puede presentar. Sí, es muy importante eso. Bueno, ya para ir finalizando, nos gustaría que nos dieras unas recomendaciones a nosotros como futuros psicólogos, como unas recomendaciones acerca sobre de pronto las habilidades indispensables que consideres que debemos desarrollar o que debemos trabajar ahorita que estamos estudiando para poder ejercer al futuro una excelente labor. ¿Qué recomendaciones nos darías para también como formarnos sobre este campo de psicología social y familiar? Bueno, es tener tacto, yo diría, es tener tacto con las personas y con las familias. Al mismo tiempo es como esa cercanía. Cuando uno tiene cercanía con las personas y con las familias y las comunidades, ahí es donde le pueden confiar a uno, pues como todo este tipo de problemáticas. Asimismo, digamos, es necesario como hacerlo de la manera más tranquila, hacerlo de la manera pues como más autónoma, ¿sí? Y ahorita hace rato yo también lo decía, es tratando de eh, brindar como a las personas la mayor seguridad. Y lo otro que yo les voy a decir es empaparse mucho digamos, de mucho conocimiento acerca de lo que es el individuo. Para ello es de pronto como los diferentes enfoques. No es solamente centrarse en uno, sino como a veces en el abordaje individual o social se puede echar mano de uno o del otro enfoque. Esto va a permitir como que uno también pueda desarrollar muchas habilidades con las personas. Y por último, pues yo diría que también sería importante ser muy genuino, ¿sí? Es decir, ser como es uno, pero cercano a las personas y ser muy transparente frente al trato con las demás personas, ¿cierto? Con una manera muy respetuosa, a la altura que las personas se lo merecen, y de esa manera pues lograr realizar pues como un buen trabajo independiente del área donde usted esté desarrollando sus habilidades como Ejerciendo. psicólogo total. Y de pronto, ¿cuál crees tú que pueden ser esos errores más comunes que podríamos llegar a cometer? Porque muchas veces en las redes sociales nos encontramos muchos memes y yo digo, Dios mío, cuando yo vaya a hacer una entrevista y me cuente la señora, y yo, señora, ya no llore, y yo llorando con la señora. Entonces, también como, ¿cuáles serían esos errores y cómo que podríamos llegar a cometer o de pronto involucrarnos y ver nuestra propia realidad reflejada en las personas que estamos atendiendo? Entonces, son situaciones que podemos involucrarnos de la manera en que no debería. Sí, eso suele pasar, Daniela, eso puede pasar, en el sentido en que son
historias similares a las cuales yo estoy pasando actualmente, por ejemplo, o situaciones muy fuertes que uno de pronto puede llorar, pues bueno, pero le podrían causar pues como llanto, pero obviamente uno no lo hace delante del paciente, impotencia y quizá también la frustración, porque uno puede decir o dar ciertas recomendaciones al paciente y, y no lo hacen, no atienden a las recomendaciones y terminan repitiendo patrones de conducta, ¿cierto? Pero yo considero que uno con el tiempo uno puede ir mejorando en esos aspectos. Y en cierta manera es entender algo que lo voy a decir en palabras pues como muy coloquiales y es pues la problemática de cada uno es de cada uno, ¿cierto? Pues es decir, si usted tiene una ruptura familiar, si usted tiene, si es víctima de esto, es decir, yo trato de abordar el tema, pero yo no me quedo con él, porque cada persona es dueña de su propia realidad. Yo ¿qué hago como psicólogo? Yo le doy algunas recomendaciones, pero yo no me quedo con esa problemática. Yo simplemente puedo vivir con esas problemáticas y enfermarme yo mismo. Entonces, simplemente yo, pues como que cada persona tiene su propia vida, su propia problemática, en fin, pero no uno llenarse pues como de esa situación. Sí, yo considero que eso va a ser un reto bastante fuerte, el que yo creo que todos vamos a tener que pasar, obviamente, en algún momento, y esperemos que lo podamos superar. Bueno, ya Eso para se cerrar, espera. muchísimo, eso se espera. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Nuevamente ofrecerle disculpas por los diferentes inconvenientes que tuvimos, por el atraso. Entendemos que su tiempo es valioso y le debemos ese café. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. No, con todo gusto. Fue muy valioso todo este conocimiento, todo lo que nos brindó desde su experiencia, que yo considero que lo que más habla dentro de la vida de las personas es sus propias experiencias y comunicarlas de esta manera como nos las has comunicado el día de hoy, han sido un aporte muy valioso para nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Con todo gusto, Daniela. Y para todas ustedes, muchas gracias pues como por esta entrevista, por invitarme a esto. Si más adelante también les puedo aportar en algo, con todo gusto. Y bueno, no, gracias entonces nuevamente por ese tiempo. ¿Listo? Muchas gracias por Muchas compartir su gracias. tiempo y sus conocimientos con nosotras. Muy Muchas amable. gracias. Con Gracias. gusto. Hasta luego. Que estén Hasta bien. luego. Chao, que estés bien. Chao.